¿Qué libro estamos estudiando últimamente? ¿Alguien sabe qué libro estamos estudiando últimamente? El libro de Santiago. Muy bien, muy bien. También aquí hay gente también. Así que ya estamos en la 10ª lección de Santiago. Y lo que pasa cuando uno hace un estudio por libros, versículo por versículo, va a tocar muchos temas. Entonces el tema que vamos a tocar hoy día va a seguir en la línea que estamos tocando, capítulo 3. Ya hemos orado, así que abren sus Biblias. En un momento más vamos a estar en el libro de Santiago, capítulo 3. Pero yo me acuerdo, hace años atrás yo estaba en la ciudad de Coquimbo. Mi primera iglesia estaba en Coquimbo. Y resulta que una persona, la iglesia no era muy grande, 20, 25, 30 personas, 50 por ahí. Y de repente un hermano en Cristo que vino a nuestra iglesia visitando. Y él vino y se acercó a mí y dijo: pastor, no eres de la iglesia, ¿cierto? Está recién llegando. Dice: pastor, ¿cuándo me toca a mí predicar? Entonces yo le dije: ahí te aviso. Bueno, ese pasó como ¿cuánto? 30 años atrás, todavía no hay avisado todavía. El problema es que este hombre también tiene su fama, ¿cierto? Su jefa, que más tarde llegó a ser miembro de mi iglesia en La Serena, me contó de él, que era un hombre muy conflictivo en el trabajo, mucho conflicto, mucha amargura y todo esto. Entonces, y resulta que él estaba en una vida que era víctima y todo anda mal, etc. ¿Qué tipo de mensaje él va a estar proclamando, cierto? Si está lleno de amargura, es muy conflictivo, etc. Entonces él hacía en su trabajo. Yo fui a su hogar para hacer una conversación. Me hablaba: no, pastor, todo mal, hay gente mala, mi jefa mala, aquí, todo así mal. Entonces, que sepa, después nunca le di la oportunidad, obviamente, de venir a predicar, porque yo soy responsable ante Dios, ¿quién va a subir el púlpito a predicar? Entonces, él recibió una visión del Señor para ir a otra iglesia, así que se fue. Entonces, pero el punto es lo siguiente: el contexto del capítulo 3 de Santiago es, versículo 1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O en otras palabras está diciendo que no tenga esa ambición de ponerse como alguien que está influenciando a otros hasta que cumpla ciertos requisitos. Y eso es lo que estaba hablando esto la semana pasada. Si se acuerdan, la semana pasada toqué el tema de la lengua. Obviamente nadie aquí tiene problema con la lengua, ¿cierto? Pero hay lugares, ¿cierto? Pero el contexto de la lengua era personas que predicaban aquí y una lengua dorada, la predicación caía como palabra de un ángel, etc. Pero llega a la casa, garabato por la esposa, retando al hijo y amargura y enseñando la clase, y humillando a la persona en la clase y todo eso, ¿cierto? Y resulta que estaba una manera en el púlpito o en la clase y otra manera en la casa. Por algo hay una palabra que dice padre gatica. ¿Cómo termina la cosa? Padre gatica, ¿qué? Predica y no practica. Predica pero no practica. O de dicho a hecho hay mucho trecho. Eso significa de que estos dos dichos han nacido de circunstancias de muchas personas hoy en día. Y no sé que ustedes piensan así, que en muchas iglesias, en muchos lugares, es una cosa lo que sale de la boca, pero su vida es otra cosa. Hipocresía, que en griego significa un actor. Entonces con esto, incluso el otro día escuché de unos jóvenes de una iglesia y está retando a otro joven de la iglesia por su forma de actuar, pero la persona que estaba retando, su testimonio es peor que la persona que estaba retando. Así que esto es algo que ha sucedido no solamente en 2020, eso es algo que sucedió en el año 30 cuando Santiago 40 estaba escribiendo la carta. Entonces Santiago, que se conectaba mucho con el sermón del monte con Cristo, entonces está tocando este tema. Por ejemplo, Mateo 7, tomen sus Biblias, Mateo 7, tomen sus Biblias, después no estoy mirando a ustedes, estoy mirando a todo alrededor. Mateo 7. Entonces,
mucho de lo que sale en el libro de Santiago también sale en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte. Y aquí Cristo está hablando y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué mires la paja que está en el ojo de tu hermano, y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Entienden, hermano, lo que estamos hablando, cierto? Hay gente que se presenta como la persona que es apto para toda enseñanza de la Biblia, etc., pero algo no acompaña en su propia vida. De tal manera que dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. O en otras palabras, por el hecho de que alguien tiene un vocabulario cristiano, no significa que su vida acompaña lo que está enseñando, ¿ok? Entonces vamos a ver algo aquí para tener el contexto. El contexto es ambiciones espirituales, pero que no están acompañadas por el requisito de la verdadera sabiduría. Así que con eso, entonces vamos a Santiago 3, ese es el texto hoy, Santiago 3:13. Todo lo que hemos mencionado es para poner en contexto estos versículos. Mateo 3, ya, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación en toda obra perversa. Pero la sabiduría que de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El tema entonces es para los que están interesados por la ambición de ser un líder, tanto en una iglesia, un grupo, una comunidad espiritual y todo eso. Antes de tomar la balanza y decir, aquí estoy, hay que hacer ciertos requisitos. Y hay que ver que el requisito más importante para alguien que quiere tomar esa posición es la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. ¿Cuántos de ustedes piensan que lo que pasa adentro de la iglesia debe ser igual a lo que pasa allá afuera en la política, en el centro de madres, en reunión de apoderados? ¿Debe ser lo mismo o quiere que sea una cosa diferente acá dentro de la iglesia? Eso es lo que está diciendo Santiago. Hay dos cosas que vamos a ver. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que si alguien quiere ser un líder, y amén, gloria a Dios, yo quiero que haya muchos más líderes, pero que demuestra la sabiduría de arriba en vez de la sabiduría de abajo, y ahí va a estar distinguiendo los dos, ¿ya? Entonces, cuando Santiago está hablando de la sabiduría, hay dos tipos de sabiduría. Uno es la sabiduría de los hebreos y otra es la sabiduría de los griegos. Los griegos, su sabiduría, va a escuchar de Platón, Sócrates, etc., ¿cierto? La sabiduría de los griegos era de la cabeza, era de filosofías, era de palabras. Pablo, cuando fue a Grecia, siempre está hablando estoicos, epicureos, esos grupos de filósofos griegos, ¿cierto? Y lo que hacen ellos era nada más utilizando su sabiduría para tener un sentido al mundo usando la razón del hombre. Esa fue la filosofía griega, la razón. El que tiene mejores argumentos era el mayor de la sabiduría. Pero nosotros sabemos de que Dios dijo de ellos en Romanos capítulo 1, Dios dice que esta sabiduría
va de mal en peor, entra en idolatría, al final llega hasta hombre con hombre y mujeres con mujeres. Todo esto era el resultado de la filosofía griega que estaba cuando Pablo escribió el libro de Romanos. Así que no voy a entrar en eso, pero ustedes pueden leer que fue de mal en peor su conducta. La diferencia es que la sabiduría hebreo no es como de Grecia. En Grecia la sabiduría de la cabeza y las palabras y razones. La sabiduría de Dios, de los hebreos, es algo de conducta. Es algo que muestra una vida cambiada. Ahora, busca el libro de sabiduría del Antiguo Testamento, es el libro de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Hay una distinción muy bien. Si Hebreos está hablando Proverbios está hablando de la sabiduría de Dios y comienza en capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Después va a llegar a 3 capítulos que obviamente no tengo tiempo para leerlo. Pero en esto, capítulo 1 habla de la sabiduría como una mujer hablando con un joven. ¿Hay alguien joven aquí? ¿Quién es joven aquí? ¿No? Todos son jóvenes aquí, por si acaso. Ya, Alberto también es joven. Si hermano Jorge estuviese también es joven, siempre joven, hermano Jorge. Entonces, pero hablando con un joven diciendo, por favor, escucha mis razones. Y dice que por el hecho que el joven no quiere escuchar las razones de la sabiduría, entonces miren lo que dice Proverbios 1, versículo 25 o versículo 24. Bien, la sabiduría de Dios está hablando. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Miren lo que dice el versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Es decir, que está diciendo, mira, escucha mis razones, estoy buscando el mejor camino. ¿Y qué es el resultado de esto? Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Propia prudencia, sus propias ideas, tu propia sabiduría. Y dice que yo tengo una idea ya. Ok, déjalo, por favor. Porque ¿quién ha tenido una buena idea y un desastre? ¿Quién ha tenido un desastre por una buena idea aquí? ¿Alguien? ¿O solamente yo? Nadie me está respondiendo acá. Ya, ok. Entonces, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y aparte del mal, porque será medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Y el propósito de la sabiduría de Dios demuestra en la conducta y lleva hasta una cosa que se llama paz. ¿A quién le gustaría tener una vida de paz? Vivimos un mundo de conflicto, ¿cierto? Un momento de caos afuera, de caos y todo lo que está pasando, todo andando con miedo y todo andando así inquieto y todo. Pero aquí dice en Proverbios capítulo 1, 33, ese es cuando la sabiduría está hablando con el joven todavía y dice, mas el que me oyere, el joven, mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y capítulo 3, versículo 2 dice que porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Paz. El resultado de la sabiduría de Dios produce paz en la vida. ¿Cuántos de ustedes? No estoy mirando allá. ¿Cuántos de ustedes quieren paz en la vida? ¿Quién quiere paz en la vida? ¿Quiere la tranquilidad? La cosa anda bien. Entonces, por tanto, volvamos a nuestro pasaje en el libro de Santiago 3:13. Estoy mirando el reloj porque en mi caso no tengo un reloj justo donde estoy predicando, así que ya no tengo excusas si voy muy largo hoy día. Pero Santiago capítulo 3 y versículo 13 comienza y cuando hablamos no de la sabiduría de lo griego, porque ese es puro hablar, es la gente que sabe todo, pero la sabiduría de Dios, eso es lo que dice Santiago. ¿Quién es sabio, entendido entre vosotros?
¿Qué dice? Hay que jactarse de esto. No, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, en otras palabras, muéstralo. No sé si alguien ha escuchado que mi hijo era militar. Cuando mi hijo estaba en la preparación para los comandos, los élites que iban a la guerra, él me contó algo muy triste para mí. Lo que me dijo lo siguiente, dijo, cuando había alguien que estaba en esa escuela de élites, que fueron mandados a la guerra, algunos no pudieron aguantar el estrés. Algunos no aguantaban, así que estaba en crisis. ¿Qué hace por lo que está en crisis? No puede dejarlo al frente de la guerra. Ellos trajeron de vuelta. ¿Y trajeron de vuelta qué hacían con ellos? Lo colocaron como los maestros y profesores de los nuevos reclutas. ¿Esa es buena idea o mala idea? Esa es mala idea, ¿cierto? Es como decir que la persona que el puntaje más bajo en los exámenes al fin de la universidad, vamos a poner como profesores. ¿Es lo mejor o peor? No, yo creo que lo que son los profesores debe ser lo más alto, lo que ya sepan, lo que se muestren que ellos saben, porque ellos están influenciando a la juventud. Entonces en el ejército, me imagino que mi hijo está muy frustrado porque todos los profesores que él tenía en esa escuela eran muy amargados, porque no habían cumplido en la guerra. Entonces en ese sentido, eso es lo que Santiago dice, estamos en guerra, ¿cierto? Espiritual. Muestra con su vida. Yo prefiero una persona de pocas palabras, pero su vida demuestra que camina con Dios. ¿Cuánto está de acuerdo conmigo? Amén. Mejor pocas palabras, pero su vida está consecuente, que está andando, ¿ya? Entonces, eso es algo muy raro, y si encuentra a alguien así, pega al lado de él, ¿ya? Entonces, por eso la Biblia tiene muchas advertencias sobre, antes de seguir, todos nosotros somos influenciados por alguien. Yo soy influenciado por algunos. ¿Cuántos de ustedes son influenciados por alguien, cierto? Antes de, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. En 1 Corintios 11, versículo 1 dice, Pablo está hablando, dice, sed imitadores de mí. Está increíble Pablo, ¿no? Pero él puso una cláusula. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otras palabras, si yo no estoy siguiendo a Cristo, no me sigue. Y más claro en el libro de Hebreos, capítulo 13, que estudiamos hace unas semanas atrás, el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, literalmente vuestros líderes, que os hablaran la palabra de Dios. Pero miren lo que dice, la cláusula así, la letra chica. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Así que no es una fe ciega, que alguien dice, la Biblia dice. No, hay que ver si su vida encaja con el mensaje que está enseñando. Entonces, yo sé que, por ejemplo, miren lo que dice en Judas 1, versículo 16. Judas 1, versículo 16. Penúltimo libro de la Biblia, Judas, versículo 6. Judas, versículo 16, perdón, 16, ¿cierto? Ya. Judas, capítulo 1, versículo 16 dice, estos son murmuradores, guerrilleros, guerrillosos, que andan según sus propios deseos. Esos son líderes en congregaciones. Andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. ¿Ha escuchado gente que habla cosas infladas? Para sacar provecho. Para sacar provecho. Hay gente en mis iglesias en Coquimbo, mis iglesias en La Serena, etc. Siempre hay cierta persona que se presenta ante todo como el maestro de espiritualidad. Aquí saben toda la Biblia, son muy espirituales por sus años y todo esto. Pero en verdad la Biblia dice que cuidado, no por el hecho que alguien diga, mire, yo soy espiritual. Una vez alguien llegó a mi oficina con un currículum. Y era alguien relativamente nuevo en la iglesia y me mostraba, ese es mi currículum, este en esta iglesia, este en esta iglesia, este en esta iglesia. Y dije, no me impresionó nada. Porque no me habla de sus
sus logros. Muéstrame en la iglesia una vida sumisa a Dios, que su vida, su matrimonio, su hogar, muéstrame algo así, ahí yo voy a prestar atención. Pero alguien que me está jactándose, Juan espiritual que eres, así que ya no está en nuestra iglesia, así que no trates de adivinar quién eres, ¿ya? Entonces, a propósito de esta gente que se muestra, yo soy muy espiritual, etc. ¿Cuántos de ustedes creen que vivimos en un mundo chico? ¿Quién cree que vivimos en un mundo chico? Eso significa que algunos me dicen, oh, acá, guay, ahí. Después estoy hablando con alguien de la familia, alguien del trabajo, alguien de barrio, y dice, pastor, mire, el vocabulario de esa persona así, esa persona, mire, esa otra persona es como bipolar espiritual, ¿cierto? Esquizofrénico espiritual, ¿cierto? Es una cosa en la iglesia y otra cosa en el mundo. ¿Alguien ha escuchado a alguien así? Desafortunadamente todos conocemos que suceden cosas. ¿Y por qué lo hacen? Yo digo, observen sus hijos, observen si ellos son los que traen gente a la iglesia, observen si ellos solamente enfoquen en reglas. No puede celebrar Navidad, no puede ser esto, no puede ser esto. Cierta gente que todo es reglas y reglas y reglas. Y busca por favor Hechos capítulo 20, versículo 30. Tenga paciencia, estoy en la introducción nomás. Hechos capítulo 20, versículo 30. Pablo está advirtiendo a la congregación antes de irse, dice, después que mi partir, ¿cierto? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño, versículo 30. Y de vosotros mismos, dijo Pablo, se levantarán hombres que hablan cosas perversas, ¿para qué? ¿Qué dice? ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos, es decir, a alguien que están con el propósito de tratar de ganar gente así, lo que no puede ser en el mundo, pero va a llegar a la iglesia buscando normalmente lo nuevo. Ahora, Cristo hablando de esta situación, específicamente hablaba de los fariseos. Ellos siempre están metidos en las cosas de reglas, no puede ser esto, no puede ser ese el día sábado, ¿cierto? No puede matar una mosca el día sábado, porque ese es como cazar, etc. No puede escupir en la tierra el día sábado porque está haciendo lodo, que es un tipo de trabajo. Ese día sábado Cristo está como poniendo el dedo en la llaga, porque cuando estaba hablando de esto, cuando Cristo, ¿se acuerdan cuando Cristo sanó al ciego? ¿Qué hizo el día sábado? La gente ya está enojada con él porque está sanando el día sábado. ¿Qué hizo? Él escupió, ¿cierto? En la tierra. No, si va a escupir, hay que escupir en una roca. No, pero Cristo escupió en la tierra. Entonces le dije, oh no, está escupiendo en la tierra el día sábado. Y Cristo tomó la lodo y untó los ojos para sanar a la persona y tenía vista. Y él está como poniendo el dedo en la llaga para mostrar a ustedes, nada que ver, ¿cierto? Ustedes están diciendo que están tan interesados en las reglas y no conocen qué es en verdad una persona caminando con el Señor, que es verdaderamente Cristo. Entonces Mateo 23, versículo 1, vemos la actitud de estos líderes que había estado en el tiempo de Santiago. Estamos hablando de Santiago, no estamos hablando de nuestra iglesia. En Santiago, en Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, los líderes. Hace que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Después dice que ellos hacen, versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ese tipo de maestro ambicioso lo hace la cosa para ser visto, no hace la cosa para la cosa del Señor, sino que es para ser visto. Entonces, en verdad yo prefiero gente transparente, con todas nuestras fallas, ¿cierto? Con toda la mugre que tenemos. ¿Alguien? Yo no soy el único pecador aquí, ¿cierto? Yo creo que hay otros pecadores así. ¿Cuántos de ustedes prefieren una iglesia transparente, genuina? ¿Quién quiere una iglesia transparente, genuina? En vez de poner este show, yo soy espiritual, mire, cuidar al apóstol Pablo, ahí llegué yo, así que, no, en verdad es que yo prefiero que alguien diga, yo soy como soy. Así porque la hipocresía es algo que la Biblia cada rato está realmente tocando fuerte.
Ahora, con todo esto, vemos de que esa persona que está tratando de sacar provecho con buenas palabras, visitando aquí, visitando allá, miren lo que dice 1 de Timoteo, por favor. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15. En 1 de Timoteo 1, 15. En 1 Timoteo 1:15 vemos de que Pablo estaba jactándose por su espiritualidad, al contrario, más cerca uno llega de Dios, más lejos parece. ¿Cuántos de ustedes piensan que yo he fallado tantas veces al Señor y me enojo con mí mismo? ¿Quién se ha enojado con sí mismo porque se ha fallado al Señor? ¿Okay? Así Pablo dijo, ¿cierto? Pablo dice, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Yo sé que algunos de ustedes piensan que yo el primero, pero no, Pablo está más alto ya. Es decir, que Cristo vino a salvar pecadores y yo soy el primero. ¿A quién es segundo? ¿Alguien aquí es segundo? Hay algunos ya levantando la mano. Puede ser. Ya, ahora, entonces, en esto, esa es la introducción. ¿Qué tipo de características dice versículo 13? Muestra con su buena conducta. Ahora vamos a ver que Santiago va a hacer un contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y comienza el versículo 14 a 16 con la sabiduría del mundo. Es decir, que estos falsos maestros, eso que dice en 2 de Pedro, hará mercadería de vosotros. Oh hermano, quiero orar por ti y me pueden prestar plata. Ahí era, ¿cierto? Ellos eran tras su dinero. ¿Hay iglesias tras su dinero? Yo creo que la fama de la iglesia evangélica en Iquique, si no en más partes, es que está cuidado cuando llega a la iglesia, pero toma su cartera fuerte, porque va a llegar allá y el pastor, ¡pum!, al tiro allá de la plata. ¿Es así o no? ¿Alguien ha escuchado la iglesia así? Entonces, eso es lo que dice en 2 de Pedro, dice que hará mercadería de vosotros, capítulo 2, versículo 2. Ahora, cuidado, aquí son las características, versículo 14 hasta 16 de Santiago. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, hablando de los maestros, dice, no os jactéis ni mintáis contra, ¿verdad? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación en toda obra perversa. Entonces habla primeramente de que si tiene en su corazón, cardia, donde viene la palabra cardíaco, ¿cierto? Digo, un ataque cardíaco, el corazón en griego cardia. Y Santiago dice que si tiene ese problema en su corazón, el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice, sobre toda cosa en la vida, guarda su corazón. ¿Quién ha escuchado de alguien que hizo una tontería, dejando su familia, etcétera, y yendo con otra persona así? ¿Y pasó? La razón, la inteligencia dice, no lo haga, pero en su corazón no había guardado. ¿Y quién ha hecho una tontería siguiendo su corazón y su corazón no estaba bien? ¿Cierto? Hemos hecho cosas así. Entonces ahí Santiago dice, sí, ¿qué tiene en su corazón? ¿Okay? Hay una publicidad, dice, ¿qué tiene en su billetera? ¿Okay? Aquí dice, ¿qué tiene en su corazón? Entonces dice, celos. Celos, la palabra celo puede significar pasión, pero aquí es como lo que usamos, alguien es celoso. ¿Alguien conoce a alguien que ha sido celoso? Una mujer celosa. No voy a mencionar mucho, pero en mi oficina he tocado temas de gente que la mujer es celosa, y celosa significa insegura. La celosidad significa insegura. Ha puesto a la persona en su familia en un nivel más alto donde debe estar y que necesite de él. El problema es lo siguiente, no digo que el marido, el hombre o la mujer, en otro caso, no digo que no ha producido estos celos, pero resulta que es contraproducente. Porque cuando uno es más controlador, ¿qué hace? Cuando alguien trata de controlar a ustedes, ¿qué hacen ustedes? Trata de, oh, mi amor, ¿así? O empieza. ¿No es así? ¿Cierto? Entonces lo que empieza en un ciclo vicioso es celos, de inseguridad. Porque más que controla, más así. Entonces es como así. ¿Cierto? Siempre digo a la persona, cuando la persona está alejando, para y vuelve al otro lado, porque la persona va a seguir alejándose.
va a volver. Pero ese es lo que dice que ese celos que está conectado también con pikrón. ¿Sabe lo que significa pikrón en griego, cierto? No. Amargura. Amargura. En el capítulo 3, versículo 11 dice que no debe salir agua dulce y agua amarga de la misma fuente, la misma boca. ¿Y qué está diciendo? Santiago dice que hay gente que en un lado, Señor Todopoderoso, Señor de mi vida, yo te amo con todo mi corazón. Después dice, y tú eres un sinvergüenza, y tú acá, y bla, bla, bla. Así, y dice, de la misma boca, de la misma fuente. Ese no debe ser. Y no estoy hablando de nada más que profesores o maestros o líderes en la iglesia que en un momento está adorando a Dios y en otro momento está retando, está humillando, está criticando, está así dañando, etcétera, la persona. Y eso es lo que dice, ese no debe suceder. Ese de amargura. Es como tomar un litro de vinagre. ¿Conoce gente que toda la mañana como toma un litro de vinagre? ¿Ha conocido gente así? ¿Alguien ha conocido gente así que es como toda la mañana como llega al trabajo, pitufo gruñón, ¿cierto? Ha tomado un litro de vinagre, que todo está mal, etc. Entonces, siempre resentido, siempre víctimas. Y ese fue el hombre en la introducción del mensaje. Este hombre que llegó a mi iglesia, ¿cuándo me toca a mí predicar? Pero yo tengo resentimiento, yo soy víctima y yo quiero cargar a todos. ¿Quiere predicaciones así? ¿Quiere alguien predicando que es amargado? Es así, ¿cierto? Llamas de fuego saliendo, gritando, no, ustedes que son tan malos, ¿cierto? Y eso es lo que estaba pasando, o sea, amargura, celos. Después, la tercera palabra, erithean, que significa contención. Y bíblicamente la gráfica es facción, es la persona que produce facciones. Adentro de una congregación produce su facción. Tú, ya conmigo. En Chile hay algo de lealtades, ¿cierto? O alianzas. En colegio hay alianzas, en colegio rojo, amarillo, etc. Pero en la iglesia no debemos tener alianzas y lealtades. Por ejemplo, Dios ha dicho, si un hombre en la iglesia y una mujer en la iglesia tiene un problema ofensivo, ¿qué debe ser? Los dos pueden ir arreglar entre sí, y si no se puede arreglar entre los dos, debe llevar a la autoridad de la iglesia, al pastor, etc. Pero no, lo que pasa es que uno está ofendido con otro y va a buscar sus lealtades, sus alianzas. Pero está el equipo mío, y el otro busca a alguien para el equipo tuyo, y ¿cómo pasa en la iglesia? Es decir, que destroza. Yo he visto muchas iglesias destrozadas por gente que produce facciones adentro de la iglesia. Yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas, o yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Facciones, 1 Corintios. Entonces, ese dice que sabiduría desde abajo. Después dice, mintiendo contra la verdad, falsedades. Romanos, por favor, 16. Romanos 16, 17. Así que alguien llega a la iglesia y nosotros tenemos una posición doctrinal, en nuestra iglesia. Pero siempre llega una persona que dice que tiene una mejor idea y cambia tratando de cambiar de que o la salvación se pierde o que Dios no quiere salvar a todos o algo así de esa naturaleza, y trata de ganar un grupo de discípulos creyendo lo que él está enseñando que no encaja con el resto de la Biblia, con nosotros. Y dice Pablo en Romanos 16, 17 y 18, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Entiende el espíritu lo que estoy hablando en el mensaje hoy día? Estamos hablando de que necesitamos siempre más líderes, necesitamos siempre más maestros, más predicadores, más pastores. Pero Santiago dice que más vale que si quiere serlo, que hay que asegurar que no viene su sabiduría de abajo. Porque al final dice que esta sabiduría que uno está escuchando, dice que esto es, versículo 15, es terrenal, animal, diabólica. Es decir, tres enemigos del cristiano: el mundo, la carne y el diablo. Y vemos el diablo, ¿cierto? El diablo quiere unidad o quiere dividir, hermanos.
¿El diablo es humilde o el diablo quiere tener toda la atención? Entonces vemos que desde el principio siempre pone en duda la palabra de Dios. El diablo siempre está poniéndose a más alto que todos. El diablo siempre está tratando de tener la atención. El diablo es celoso de que la gente quiere amar a Dios, se pone celoso. Y todo lo que es esa sabiduría del diablo está sucediendo también en ciertos maestros que metieron en el tiempo de Santiago. Por tiempo no vamos a ir a cada uno, pero dice katakauchaste, otro griego que significa jactancia. ¿Le gusta cuando la gente se jacta? Dice que yo estoy en la iglesia y el pastor dice, yo ayuno 2 veces a la semana, y ahora sí, y yo he sufrido tanto, yo di esto de mi plata, yo hice esto. ¿Le gusta cuando la gente está jactándose? ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba del fariseo y el publicano? El fariseo, yo ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que hago, bla, 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 bla. Y después el otro que era el publicano dijo, ni siquiera pudo levantar la cabeza y dijo, yo soy pecador, ten misericordia de mí. Y Cristo dijo, él volvió a su casa justificado, pero no el que está jactándose. Cuidado de la gente que está jactándose, porque ni Pablo se jactaba. Más cerca a Cristo, más humilde la persona va a estar. Entonces lo que es el resultado de esto es toda perturbación, atastasía, confusión. Y eso significa que la falta de paz. ¿Alguien ha estado en una iglesia donde hay puros problemas? ¿Alguien ha estado en una iglesia de puros problemas? Divisiones, dificultades, facciones. Es muy desagradable. Gente nunca va a invitar a alguien a una iglesia cuando hay más problemas adentro de la iglesia que afuera, ¿no es así? Yo quería ir a su iglesia, no venga a mi iglesia, que no le va a gustar. Dice porque cuando hay ese tipo de espíritu en una iglesia, que todo es como yo, entonces ya la cosa se empieza a dividirse. Ahora, en cambio, vemos que Dios es un Dios de paz. No, Dios de paz dice en 1 Corintios 14, 33, dice que a Dios no le gusta ese desorden. ¿Le gustan desórdenes? ¿A usted le gusta que gente salte, grite, cae en el suelo, así pegándose, así, y corren en unos círculos alrededor de la iglesia, y todo tipo de sonido sale de la boca? ¿A quién no le gusta eso? Y 1 Corintios 14 dice que nuestro Dios es un Dios de orden, no de desorden. Yo no entiendo lo que está pasando en esta iglesia, toda esa cosa. Para mí es desordenado. Yo me asusto y me arranco. A mí me gusta una iglesia tranquilo, porque cuando Cristo y había echado fuera el demonio del hombre, el hombre estaba sentado tranquilo, escuchando, no saltando, gritando, haciendo vueltas alrededor de Jesús. Entonces, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz, y quiere que nosotros tengamos un hogar de paz. Yo lucho, no soy lucho, pero yo lucho para tener una iglesia de paz. Yo lucho para tener una iglesia sin facciones. Yo lucho para que haya una transparencia en nuestra congregación. No somos perfectos, por eso no quiero que ninguna persona perfecta venga a nuestra iglesia, pues va a echar a perder todo, ¿cierto? Esa iglesia es para imperfectos. ¿Quién es imperfecto? Porque nuestra iglesia es solamente para los imperfectos. Pero seamos honestos. ¿Por qué vamos a poner una máscara de que yo soy espiritual, yo soy acá y ustedes son todos? Porque eso es lo que está haciendo esa sabiduría de abajo. Ahora, en cambio, la sabiduría de arriba. Entonces ya en versículos 17 y 18 vamos a terminar. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que se hacen la paz. ¿Okay? Y voy a mencionar nada más estos atributos de la sabiduría, de lo alto que debe estar en cada maestro, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los pastores, de los predicadores. Debe tener lo siguiente. Número 1, pura. ¿Cuánto quiere que sean puras? Es de ser genuinos, ausente de lo que es la sabiduría del mundo. No están con ambiciones de que yo voy a ser alguien. Yo quiero que yo sea. No quiero la atención. Yo quiero que Cristo reciba la atención. Y ese debe ser pura sus motivaciones incluso. Número 2, pacífico.
¿Okay? Nosotros sabemos que vivimos al lado del Océano Pacífico. Entonces, eso significa que nosotros debemos ser pacíficos, ¿cierto? Buscando la paz. ¿A usted le gustan conflictos? ¿Le gustan los conflictos a ustedes? ¿Cuánto le gusta paz y tranquilidad y paz? No, como yo siempre digo, paz y no pastillas, ¿ya? Pacífico. Después dice gentil, que es alguien que es de buen modal, ¿cierto? Gentil, que toma en consideración, no es alguien que está humillando o criticando o chismes, etc. Es decir, alguien gentil. ¿Le gusta gente gentil? Gente que uno puede sentarse al lado y conversar con ella como cualquier otra persona. Gentil, razonable. Que razonable significa que no es un dictador, que no escucha razón. ¿Cuántas veces algunos de ustedes, pero más gente en otras iglesias, me dice, pastor, hay que cambiar esto? ¿Lo escucho o no lo escucho? ¡Afuera de la iglesia! ¡Afuera! No, hay gente que dice, si me dice una cosa, dice, hay que ver qué hay de verdad en lo que está diciendo. A lo mejor tenía algo de razón, porque por eso no hay ningún 0 en 1 en una iglesia, si en el pastor nada más, todo. Por eso es una iglesia, es un cuerpo, Dios trae de todo. Algunos tienen mucho más inteligencia en ciertas cosas que yo. En cuanto nosotros pintamos la iglesia ayer, y yo no era el experto, yo era más junior. Y me trataba como junior también, así. Entonces, y en ese sentido, porque todo tiene más conocimiento, así que un maestro que es razonable, lleno de misericordia, lleno de buenos frutos. Vuelvo a decir, mire el resultado de su vida, en cuanto a sus hijos, en cuanto a la persona, qué pasa con la gente que vive alrededor. Yo conozco gente que acá en la iglesia está muy estimado, pero en su vecindario, como sus vecinos, no lo estima. ¿Por qué? Porque ve que otra vida, otro mundo diferente. ¿Entienden? Nosotros debemos ser transparentes en todas partes, ¿ya? Entonces, para aplicación de lo que estamos mirando, porque dice una vida sin hipocresía. Si yo pudiera eliminar una cosa una vez para siempre en nuestra iglesia, sería la hipocresía, ¿ok? No quiero que nosotros estamos aquí hallando y todo espiritual. Soy espiritual. Ustedes no. Me gusta ser transparente, genuino. ¿Tengo fallas? Yo soy el primero para decir. ¿Alguien aquí tiene fallas? ¿Tiene fallas? ¿Tiene fallas? ¿Tiene fallas? ¿No? ¿Así? ¿Tienen fallas ustedes? ¿Quién tiene fallas acá? Ok, vamos a tener un tiempo de testimonio. Cada uno por uno, va a contar sus fallas, ¿ya? Entonces, comenzando con la mano. No. Ahora, quiero ver este contraste y vamos a terminar. Versículo 8. ¿Qué dice? ¿Quién me puede leer? Versículo 8. 3.8. ¿Ya? Hay que leerlo alto porque hay unos 120 personas que están aquí. Perdón. Hay menos de 10. Hay menos de 10. Ya. Santiago capítulo 3, versículo 8. Cualquier persona aquí también puede leerlo. ¿Ya? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que en un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ok, Santiago 3.8 dice, ningún hombre puede domar la lengua. Pero después volvemos a capítulo 13, que dice, en sabia mansedumbre. Mansedumbre es la palabra que significa, es un caballo manso, domado. ¿Alguien conoce el cuadro verde? ¿Cuadro verde? ¿Ha escuchado el cuadro verde, cierto? Los carabineros, que son los caballos grandes, ¿sí? Y yo he visto que los jinetes, ellos pueden hasta colgar abajo con toda la confianza, domado absolutamente. Entonces, básicamente dice, nadie puede domar la lengua, pero si quiere ser maestro, más vale que puede domarse bajo Dios. Mansedumbre significa poder bajo el control de Dios. Mansedumbre no es menso, manso. Es alguien poderoso, pero controlado. ¿Quién se ha enojado últimamente? ¿Alguien ha enojado últimamente y empezó a soltar y salir
palabras, acciones, actitudes, etc. ¿Una vez ha pasado? ¿Sí? Mansedumbre significa que hay poder, pero bajo control. ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Muestra con su sabia mansedumbre, bajo control, dice. Entonces, fuerza bajo control es lo que es nuestra cosa. Ahora, termino con esto. Termino con la idea de lo siguiente. Hace unos años atrás, yo leí en las noticias que había un doctor trabajando en Iquique, no sé si alguien se acuerda, no tenía título, no tenía la educación, no tenía preparación, parece que quizás unos cursos online, quizás había visto programas de televisión de doctores, etc. Y él abrió su consultorio y estaba recibiendo, puso también cierto el delantal de doctor, así, todo lo llamaba doctor, así, y la gente entraba. El problema es que él había engañado a mucha gente. ¿Quién había escuchado esto acá en Iquique? Y al final fue detenido. Lo que pasa es que estaba dando medicamento equivocado, estaba dando tratamientos equivocados, y cuando llegó el momento, mucha de la gente estaba furioso con él por haber engañado a ellos. Pero no todos, porque algunos de ellos no es el mejor doctor que he tenido, y quedaron muy leales a esa persona. Ahora, en ese caso es solamente la parte de medicina. En iglesias, lo que pasa es que desafortunadamente a veces no se pilla personas que se presentan como sin título de todo esto, que yo soy la fuente de madurez espiritual, etc. Y muchos han sido tomados en esto y han recibido enseñanzas que no encajan con la verdad de la palabra de Dios. Mi mensaje para todos hoy día es lo siguiente. La sabiduría que viene de arriba, y hay otra sabiduría que viene abajo. Si va a poner su vida bajo la influencia de alguien, sea de nuestra iglesia o otra iglesia, siempre hay que entender, mira y evalúa a la persona antes de ceder. Mire su vida, mire su vocabulario, mire sus hijos, mire cuánta influencia tiene en el mundo, cuántas personas ha traído a la iglesia, cuántas vidas su vida ha cambiado, y si es algo que es jactancia o humilde, que está trayendo atención así o trayendo atención al Señor. Antes de ceder, decir, yo voy a dejar que me enseñe. No sé si entienden el mensaje que estoy enseñando hoy día. Eso es lo que Santiago, el libro más antiguo, está diciendo. Cuidado de imitaciones. Es muy fácil de usar el vocabulario, pero más vale que la persona es genuino con la sabiduría de arriba y no de abajo. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Saquen sus micrófonos de silencio. Amén. Y quiero escuchar, si entienden lo que estoy diciendo, el espíritu que estoy diciendo dice amén. Y Dios es bueno. Todo el tiempo. Que de nuevo, escuche bien, dice que Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Dios es bueno. Y God is good. All time. Muy bien, bueno, ese es para hoy día, así que voy a dejar que ustedes saluden. Hola. Si alguien está interesado para el próximo miércoles, mándame un WhatsApp con un párrafo con 500 palabras, porque avíseme, vamos a tratar de tener una rotación, porque a mí me gustaría que el gobierno cambie y podemos tener todos juntos acá en la iglesia. No hay nada mejor, ¿cierto? Estar en persona, pero otros prefieren estar guardados en su casa sin ningún problema. Vamos a hacer doble. ¿Me entendió? Aunque está predicando lo más, ¿me entendió el mensaje hoy día? Ya, entonces vamos a terminar con un momento de oración. Voy a pedir a Dago, por favor, que nos dirija un momento de oración para terminar el mensaje de hoy día. Gracias, Padre amado, por todo lo que hemos estado acá escuchando tu palabra, Señor. Eso es una fortuna que tengamos ya gente en la iglesia, Señor. Estamos muy contentos de ello, estamos muy contentos por esta palabra. Ansiamos ese día que estemos todos juntos de nuevo, Señor. Gracias, Padre.
por tu palabra, por cómo nos has enseñado, Señor, por la acción que se hicieron, y te pedimos por la semana que viene, Señor. Te pedimos por todos los hermanos, los que no se pudieron congregar, y por los hermanos que tampoco pudieron poner el caso. Muy bien, el próximo